Nero Wolf y el tren a Marcella. He visto a Nero Wolf, furioso. Lo he visto petulante, testarudo, y magníficamente irrazonable. Pero nunca lo había visto con una expresión tan asesina como aquella mañana de viernes en París, de pie en el andén de la Gare de Lyon, con los labios tan apretados que habían desaparecido por completo. Esto, dijo, es intolerable. Sí, dije, levantando su maleta, pero al menos el tren se ve bien. El tren sí que tenía buena pinta. Una elegante serpiente azul y dorada de la Compañía Internacional des Wagonslits, con la palabra Marcella estampada en los carteles de destino. Los vagones de primera clase brillaban bajo la tenue luz del sol de marzo. Mozos de equipaje, con uniformes impecables, empujaban carritos de equipaje junto a pasajeros bien vestidos, que parecían salidos de una revista de moda, si es que las revistas de moda mostraban a personas con miradas atormentadas y movimientos cautelosos. Los ojos de Wolf no estaban atormentados, eran homicidas. Debería estar revisando mis Dendrobium fimbriatum, dijo. Theodore los riega demasiado. Siempre lo hace cuando no estoy. Le vamos fuera exactamente 4 días, le recordé. Y solo estamos aquí, ¿por qué? Porque Conrad Jessup es un burócrata manipulador que se aprovecha de una conexión tenue de un caso de hace 12 años. La mirada de Wolf podría haber derretido el acero. Cuando volvamos a Nueva York, recuérdame que cambie mi número de teléfono. Conrad Jessup, el delegado de la Embajada de Estados Unidos, se había materializado en nuestro hotel de París la noche anterior, como un fantasma bien vestido. Sonrió demasiado, sudó a pesar del frío, y usó frases como asunto de interés nacional y delicadas ramificaciones diplomáticas, hasta que incluso yo quise pegarle. Pero también mencionó una tarifa que me hizo llorar, y lo más importante, dejó claro que nuestra cooperación no era del todo opcional. El tren sale en 10 minutos, dije. Deberíamos. Señor Wolf, señor Goodwin. Jessup volvió a aparecer, esta vez con un maletín delgado, y la expresión de un hombre que había ganado al póker, haciendo trampa. Detrás de él, una joven con un severo traje negro, parecía capaz de matarte con una horquilla y hacer que pareciera un accidente. Me alegra mucho que estés aquí, dijo Jessup, sin parecer nada contento. Soy la señorita Durant, del Ministerio del Interior francés. Ella estará coordinando. El apretón de manos de la señorita Durant era como romper nueces. Señor Wolf, agradecemos su ayuda en este asunto. No estoy colaborando, dijo Wolf. Me están coaccionando. Ella sonrió. No era tranquilizador. De todas formas, entiendes los términos. Una vez que salga el tren, tendrás hasta Marcella. 9 horas. ¿Para hacer qué exactamente? Pregunté. Jessup fue bastante vago con los detalles. La sonrisa de Jessup se desvaneció. Hay un pasajero a bordo de este tren que lleva algo que pertenece al gobierno de Estados Unidos. Necesitamos que nos lo devuelvan. Envíen a los Marines, sugirió Wolf. El pasajero también lleva credenciales diplomáticas, dijo la señorita Durant, de una nación que no podemos identificar. Esto debe manejarse con delicadeza. Robo, entonces, dijo Wolfe, quiere que robemos por usted. Recuperación, corrigió Jessup rápidamente. Recuperación legal de propiedad robada. El pasajero la obtuvo por medios irregulares. He oído muchos eufemismos en mi vida, pero medios irregulares era nuevo. Estaba a punto de preguntar por detalles cuando sonó el silbato del tren. Su compartimento está en el voucher tray, dijo la señorita Durant, entregándome 2 billetes. Primera clase, por supuesto. El vagón restaurante abre al mediodía. Nuestro pasajero viaja con el nombre de Valencourt.
Además, se encogió de hombros con ese tono típicamente francés, que podía significar cualquier cosa. Desde no lo sé hasta lo sé, pero no te lo diré, o tu madre era un hámster. Esto es absurdo, Dijo Wulfe. Ni siquiera sé qué busco. Lo sabrás cuando lo encuentres, dijo Jessup. Y el señor Wolf, el tiempo apremia. Si llegamos a Marsella sin una solución, las consecuencias podrían ser desafortunadas. El silbato volvió a sonar. Los meleteros empezaron a dar portazos. Sin esperar más protestas, agarré a Wulfe del codo y lo guié hacia el tren. Se movía como quien se dirige a su ejecución, lo cual, dada su afición a los viajes, no estaba lejos. Nuestro compartimento era tan elegante que casi justificaba el secuestro. Asientos lujosos colaberdíos, panales de madera pulida, decantadores de cristal en portabotelas de plata. Wolfe se acomodó en su asiento con ese tipo de suspiro que suele reservarse para los desastres naturales. 9 horas, dijo. 9 horas en esta prisión móvil para encontrar un objeto sin nombre que porta un fantasma diplomático, sin autoridad, sin recusas y sin orquídeas. Mira el lado positivo, dije, guardando las maletas. Al menos no vamos a Marsella andando. El tren avanzó a trompicones. Wolfe cerró los ojos. Comienza de inmediato, dijo. Encuentra a ese Valencourt. Entérate de todo. Regresa en 1 hora. ¿Qué vas a hacer? Abrió un ojo. Sufré. Lo dije solo y salí al pasillo. El tren cogía velocidad. París se perdía tras las ventanas. 9 horas hasta Marsella. 9 horas para encontrar una aguja en un pajar móvil, sin tener ni idea de cómo era ni por qué todos la querían con tanta desesperación. Solo otro día, en la vida de Archie Goodwin, pensé, y me dirigí a buscar al señor Valencourt. El tren a Marsella tenía 3 vagones de primera clase, un vagón restaurante que olía a gloria, y suficientes personajes sospechosos como para llenar una novela de espías. Empecé mi búsqueda del misterioso Valencourt en el Voiture, y luego volví. En el primer compartimento viajaba una pareja británica que parecía casada desde que Napoleón llevaba pantalones cortos. Compartían té y silencio con esa peculiaridad británica que sugería o una satisfacción perfecta o una planificación homicida. La mujer levantó la vista al pasar y algo brilló en sus ojos. ¿Reconocimiento? ¿Advertencia? ¿Indigestión? Difícil de adivinar. El compartimento 2 era más interesante. Un hombre de unos 50 años estaba sentado leyendo El Fígaro. Pero sus ojos no se movían por la página. Tenía el rostro de alguien que ha visto cosas, cicatrices en la mandíbula izquierda y la nariz rota más de una vez. Sus manos eran firmes, pero había una tensión en sus hombros que indicaba que estaba listo para actuar con rapidez, si era necesario. Cuando notó mi mirada, dobló el papel con deliberada precisión y me devolvió la mirada. Seguí caminando. El tercer compartimento. Me hizo detenerme. A través de la puerta de cristal vi a una mujer vestida de verde esmeralda, de unos 30 y pocos años, con esa belleza que te hacía olvidar tu propio nombre. Jugaba al solitario con cartas que parecían más viejas que ella, y hacía trampa. No de forma obvia, solo una sutil palmada por aquí, un suave reparto de cartas por allá. Una mujer que hacía trampa en el solitario estaba muy aburrida o practicaba para partidas más importantes. ¿Perdido, señor? La voz venía de detrás de mí. Me giré y vi un bastón, apuntando a mi pecho, atado a un hombre delgado con un bigote fino, y una expresión que sugería que yo era algo desagradable que había encontrado en su zapato. Solo admiraba el paisaje, dije. El paisaje, repitió, con un acento que sonaba a acusación. Quizás lo admiras mejor desde tu compartimento. Quizás sí, acepté. Pero no me moví. Archie Goodwin, de Nueva York. Entrecerró los ojos. Coronel Fouché.
De ninguna parte. Eso no le concierne. Ancora Nolki no quiso decir de dónde era. Lo archivé y seguí adelante. Pero cuando llegué al Voyager 2, Cire había contado 2 tipos sospechosos más. Un hombre nervioso con un maletín esposado a la muñeca y una mujer rubia que fingía leer una novela rusa al revés. Encontré a Valencourt en el último compartimento del Voyager, y supe que era él incluso, antes de mirar la placa. Tenía esa cualidad que a veces se ve en gente muy rica o muy peligrosa, una quietud que hacía que el aire a su alrededor pareciera más denso. 40 y tantos, canas en las sienes, ropa que susurraba dinero en lugar de gritarlo. Escribía en un diario de cuero con una pluma estilográfica que probablemente costaba más que mi salario anual. Cuando llamé y entré, él me miró con cierto interés, como si yo fuera un cuadro medianamente divertido. Señor Valencourt. ¿Sí? Su inglés era perfecto, pero tenía un acento que no pude identificar. Ni francés, ni alemán. Algo de Europa del Este, quizá, pero filtrado por años de práctica meticulosa. Archie Goodwin. Estoy realizando una pequeña encuesta para la compañía ferroviaria. Satisfacción del cliente, ese tipo de cosas. ¿Te importa si te hago algunas preguntas? Sonrió. Era el tipo de sonrisa que sabía exactamente lo que hacías y lo encontraba entretenido. Por favor, siéntate. Siempre disfruto de la ficción. Me senté. De cerca, noté que sus manos cuidadas tenían cicatrices antiguas en los nudillos. Sus zapatos eran italianos hechos a mano. Su reloj era suizo y complicado. Todo en él era caro y cuidado. ¿Viajas lejos? Pregunté. Solo, a Marsella. Tengo asuntos en el puerto. ¿Importación? ¿Exportación? Algo así. Cerró su diario y me dedicó toda su atención. Era como ser observado por un leopardo bien vestido. ¿Y usted, señor Goodwin, qué trae a un estadounidense al Marseilles Express? Mi empleador tiene negocios en el Sol. Su jefe inclinó la cabeza. ¿Será el señor corpulento del Voyager 3, el que parece que preferiría estar en cualquier otro lugar? Así que nos estaba observando cuando subimos. Interesante, es él. Nero Wolf, dijo como si estuviera catando vino. He oído hablar de él, claro, el famoso detective. Qué emocionante tenerlo a bordo. Su sonrisa se acentuó. Uno se pregunta qué misterio pudo haberlo llevado tan lejos de Nueva York. No es ningún misterio. Solo negocios. Solo negocios, repitió. ¡Qué decepción! Esperaba algo más dramático. Un golpe nos interrumpió. La puerta se abrió y apareció la mujer vestida de verde esmeralda, que ahora sostenía una botella de champán y 2 copas. André dijo, y entonces me vio. Ah, no sabía que tenías compañía. Les presento al señor Goodwin, dijo Valencourt. Está realizando una encuesta. Señor Goodwin, señora Lisette Duval. Me miró con ojos de alguien que ya había visto muchas encuestas y no se creía esta. Qué meticulosa es la compañía ferroviaria. Les gusta tener contentos a los clientes, dije, poniéndome de pie. Te dejo disfrutar del champán. Tonterías, dijo Valencourt. Por favor, únete a nosotros. Lisette, trae otra copa. No fui realmente una petición. Madame Duval desapareció y regresó con una tercera copa. El champán era Krug, lo cual era lógico. Todo en esta gente era caro. Por los nuevos, conocidos, dijo Valencourt, levantando su copa. Bebimos. El champán estaba perfecto, lo que me hizo sospechar. En mi experiencia, quienes sirven champán perfecto a desconocidos son muy generosos o te están tendiendo una trampa. Dígame, señor Goodwin, dijo Madame Duval, sentándose junto a Valencourt con gracia.
¿Qué hace un ayudante de detective cuando no hay nada que investigar? No les había dicho que era el asistente de Wolf. Un punto a favor para la oposición. Sobre todo disfruto del paisaje, dije. Y hablando de eso, debería continuar con mi encuesta. Gracias por el champán. Valencourt se levantó cuando yo lo hice, con sus modales del viejo mundo intactos. Quizás nos veamos en la cena. El vagón restaurante de aquí es excepcional. Quizá, y salí de allí. El pasillo parecía más fresco después del ambiente invernal del compartimento de Valencourt. Me quedé allí un momento, procesando la información. Nuestro objetivo era discreto, cuidadoso y, sin duda, consciente de quién éramos. La mujer era más que un adorno. Esa broma sobre la asistente del detective no había sido accidental, y ambas estaban demasiado cómodas para ser supuestamente portadoras de propiedad gubernamental robada. Miré mi reloj. Había estado ausente 40 minutos. Era hora de informar a Wolf y ver si su humor había mejorado. De asesino a simplemente homicida. Lo encontré exactamente donde lo había dejado, pero había traído una tetera y un periódico francés. No levantó la vista cuando entré. ¿Bien? Le da en resumen. Valencourt la mujer, el coronel con el bastón, el hombre nervioso con el maletín. Todo. Escuchó sin interrumpir, lo que significaba que o estaba muy interesado o planeaba vengarse de Conrad Jessup. Valencourt sabía quién eras. Terminé. Sabía quién éramos los dos. Claro que sí. Wolf dobló el periódico con la precisión que indicaba que su cerebro trabajaba a destallo. No fuimos nada sutiles al abordar. Jessup se encargó de ello. ¿Crees que nos están tendiendo una trampa? Creo. Dijo Wolf con cautela. Que somos peones en un juego cuya reglas desconocemos, jugado por gente que nos considera prescindibles. Valencourt no es diplomático. Entonces, ¿qué es él? Eso está por ver. ¿Qué más? Le conté sobre la mujer que hacía trampas jugando al solitario, el hombre con la nariz rota, la rubia con el libro al revés. Lo asimiló todo con los ojos entornados. El vagón, restaurante abre en 20 minutos, dijo finalmente. Almorzaremos. ¿Todos? ¡Qué cómodos! Exactamente. Nada revela tanto el carácter como cenar en un espacio reducido. ¿Y Archie? Sí, Mantén tu arma a mano. Me dio una palmadita en la pistolera, mucho más adelante que tú. El tren se metía suavemente al acelerar, llevándonos a nosotros y a nuestro grupo de sospechosos hacia Marsella. A través de la ventana, la campiña francesa se difuminaba, apacible, bucólica y en total contraste con la tensión que se acumulaba en nuestra prisión móvil. Algo iba a pasar en este tren. Las únicas preguntas eran qué, cuándo y si Wolf y yo seguiríamos respirando al llegar a Marsella. Dada la forma en que normalmente corre nuestra suerte, no iba a aceptar ninguna apuesta. El vagón-restaurante del Marseille Express se esforzaba por ser el Ritz, manteles blancos, copa de cristal, cubiertos de plata tan pesados, de los que podrían golpear a alguien con ellos, lo cual, dados nuestros compañeros de viaje, podría ser útil. Wolf y yo estábamos sentados en una mesa para 4, lo que significaba que tendríamos compañía, quisiéramos o no. No lo quisimos, pero este juego no se jugó así. Wolf estudió el menú como si contuviera secretos de estado. El lenguado Meunier anunció, estará bien. Adecuado era, en el lenguaje de Wolfe. No tan bueno como lo haría Fritz, pero me lo guardé para mí. Pedí el plato e intenté parecer despreocupado, mientras catalogaba a nuestros comensales. Valencourt y la mujer del vestido verde, Madame Duval, ocupaban una mesa junto a la ventana. Estaban enfrascados en una conversación,
La mano de ella le rozaba la manga de vez en cuando. El hombre nervioso del maletín estaba sentado solo, cortando la carne en trozos tan pequeños que podían pasar por el ojo de una cerradura. La pareja británica compartía mesa con un sacerdote que parecía recién salido de un casting. Rostro redondo, mirada amable, manos que jamás habían hecho nada más violento que pasar una página. El coronel Fouché entró justo cuando llegó nuestro vino. Inspeccionó el coche como un general planeando un ataque y luego se sentó a la mesa desde donde podía observar a todos. Su bastón descansaba contra la silla, a su alcance. Fascinante, murmuró Wolf. ¿Qué es? El coronel. Fíjate en su mano izquierda. Mire, la mano que descansaba sobre el mantel temblaba levemente. No por la edad ni por los nervios, sino por el daño nervioso que se produce por el paso del tiempo. Una herida de guerra quizá, pero su mano derecha, la que estaba cerca del bastón, estaba firme como una roca. Armado y peligroso, dije. Armados, sin duda. El peligro sigue siendo. El tren dio una sacudida, no el suave balanzo al que nos habíamos acostumbrado, sino una sacudida violenta que hizo volar las copas de vino y a una mujer en la esquina chillando. Mi vaso de agua cayó al suelo y se hizo añicos. El maletín del hombre nervioso cayó al suelo y se abalanzó sobre él como si contuviera los ahorros de toda su vida. Entonces las luces se apagaron. Durante unos 3 segundos, el vagón-restaurante quedó completamente a oscuras, salvo por la luz grisácea que entraba por las ventanas. 3 segundos de confusión, cristales rotos y alguien maldiciendo con ingenio en lo que parecía rumano. Cuando las luces volvieron a encenderse, Valancourt estaba de pie, con una servilleta en la mano, secándose una mancha de vino en la chaqueta. Madame Duval se revisaba el maquillaje en un espejo compacto. La británica ayudaba a su marido, que se había derramado sopa en el regazo. Todo normal, todo bien, excepto que el sacerdote se había ido. Su servilleta seguía en su regado, su copa de vino medio llena, su pescado intacto. Pero el hombre mismo había desaparecido como un truco de magia. Interesante, dijo Wolf. Un camarero apareció en nuestra mesa, lleno de disculpas y servilletas limpias. Señores, lo siento mucho. Un problema con el sistema eléctrico. A veces ocurre en estos trenes antiguos. ¿Dónde está el sacerdote?, pregunté. El camarero parecía confundido. ¿Sacerdote? Señalé la silla vacía. El hombre que estaba sentado allí, cara redonda, traje negro, parecía que debería estar bendiciendo algo. La confusión del camarero se acentuó. Pero señor, no había nadie sentado allí. Esa mesa estaba reservada, pero el pasajero no apareció. Miré a Wolf. Estaba estudiando su suela, con la atención que suele dedicarse a las orquídeas. Necesito un poco de ARDA. Wolf asintió sin levantar la vista. Ten cuidado, Archie. Nuestro amigo podría haber dejado algo más que una silla vacía. Ni abrí paso por el vagón-restaurante, sonriendo a cualquiera que me mirara raro. La puerta del siguiente vagón era pesada, y el espacio entre los vagones era ruidoso por el viento y el tren. Me quedé allí un momento, pensando. El sacerdote había sido real. Lo había visto tomar sopa, por Dios. No se puede alucinar con el consumo de sopa, pero se había desvanecido en 3 segundos de oscuridad, y ahora el personal afirmaba que nunca había existido. Ni abrí paso hasta el siguiente vagón. Era el Voyager 2, donde Valancourt tenía su compartimento. El pasillo estaba vacío, salvo por un revisor uniformado que revisaba los billetes. Disculpe, Gigi. ¿Vaya un sacerdote pasar por aquí, con traje negro y cara redonda? Él revisa. Me miró como si le hubiera preguntado por elefantes voladores.
No hay sacerdote en este tren, señor. Me habría dado cuenta. 2 personas afirmaban que nuestro sacerdote no existía. Empezaba a sentirme como en una de esas películas donde todos participan en la conspiración menos el héroe. Solo que no me sentía particularmente heroico, solo confundido y molesto. Llegué a la puerta de conexión del Voyote, aun cuando escuché el grito. No era un grito de película de terror, sino más bien una mezcla de sorpresa e indignación. Venía de algún lugar más adelante. Corrí hacia él, casi chocando con el marido de la británica al salir del compartimento. ¿Qué diablos? Empezó. Quédate aquí, le dije y seguí caminando. El grito provenía del último compartimento. La puerta estaba abierta. Dentro, la mujer rubia que había estado leyendo la novela rusa al revés estaba pegada a la ventana, señalando algo en el suelo. Miré hacia abajo y deseé no haberlo hecho. El sacerdote había vuelto. Estaba desplomado en un rincón del compartimento, como si alguien lo hubiera dejado caer desde una gran altura. Su rostro redondo ya no era amable. Estaba morado, con los ojos desorbitados y la lengua fuera. Tenía un alambre fino incrustado en el cuello, del tipo que se usa para cortar queso o, al parecer, para cortar tracas. No took nada, le dije a la rubia. Me miró con una expresión que podría congelar el vodka. No soy idiota. Su acento era moscovita puro, lo que explicaba la novela rusa. Lo que no explicaba era por qué estaba en ese compartimento, ni cómo nuestro inexistente sacerdote había acabado muerto en su piso. Oí pasos detrás de mí, varios grupos, moviéndose rápido. La caballería venía, pero tuve quizás 10 segundos para darme cuenta antes de que todos empezaran a pisotear la escena. El sacerdote tenía los bolsillos al revés. Llevaba los zapatos puestos. Tenía una mancha oscura en el cuello que no era sangre. Parecía tinta, o tal vez, tinte para el cabello. Luego llegó el coronel Fouché, bastón en mano, y la cosa se puso fea. Aléjense, ordenó, como si tuviera autoridad, que nadie toque nada. Es un poco tarde para ese consejo, dije. Me ignoró, estudiando el cuerpo con interés profesional. Garrote, rápido y silencioso. Miró a la rubia. ¿Lo encontraste? Regresé de cenar, dijo, y su inglés de repente mejoró mucho. Estuvo aquí. ¿Tu compartimento? Sí. ¿Y tú eres? Natasha Petrova. Viajó a Marsella por asuntos personales. Claro que sí. Yo era la reina de Inglaterra. Llegó más gente. El revisor, con aspecto de estar a punto de desmayarse. Valancourt y Madame Duval, manteniendo una distancia prudente, y el hombre nervioso, aún aferrado a su maletín. En cuestión de minutos, el pasillo estaba abarrotado. Debemos avisar a la policía, dijo el revisor. En la próxima estación. No. La voz del coronel Fouché interrumpió la charla. El tren no para. El revisor farfulló. Pero señor, un hombre ha muerto. Sí, asintió Fouché. Y si nos detenemos, quien lo mató desaparecerá en el campo. El tren continúa hacia Marsella. No tienes autoridad. Fouché sacó una cartera de cuero y la abrió. Lo que hubiera dentro hizo que el revisor se calara. El tren sigue, repitió Fouché. Y nadie sale de su compartimento sin permiso. Capté la mirada de Valancourt. Observaba la escena con el mismo interés que había mostrado durante nuestra charla con champán. Madame Duval le susurró algo. Él asintió y se retiraron, deslizándose entre la multitud como humo. Era hora de informar a Wolf. Necesitaba saber que nuestro sacerdote desaparecido había reaparecido de la peor manera posible, y que, al parecer, el coronel Fouché ahora estaba al mando. Me abrí paso entre la multitud, y volví al vagón comedor. Wolf seguía en nuestra mesa, preparando el postre.
por lo que parecía profiteroles. No levantó la vista cuando me senté. Bien. El sacerdote existe de nuevo, dije. Por desgracia, está muerto. Wolf hizo una pausa con la cuchara a medio camino de la boca. De tales. Si los de el garrote los bolsillos registrados, los zapatos son los pies equivocados. Fouché tomando las riendas. Escuchó comió sus profiteroles y no dijo nada hasta que terminé. Sus zapatos estaban en el pie equivocado. Sí, es un detalle extraño notarlo cuando te están estrangulando. En efecto, Wolf apartó su plato vacío. Dime, Archie, durante el apagón, ¿hacia dónde se desvió el tren? Lo pensé. Izquierda. Definitivamente izquierda. Y hay, sin embargo, las manchas de vino en los manteles sugieren un movimiento hacia la derecha. Miré a mi alrededor. Tenía razón. Todas las manchas apuntaban bien, como si el tren se hubiera desviado en esa dirección. Eso es imposible, dije. ¿De verdad? Wolf se puso de pie, lo que significaba que el tiempo para pensar había terminado. Creo que deberíamos examinar a este sacerdote inexistente, dirigit. Al salir del vagón comedor, noté que nuestro camarero nos observaba. Seguía insistiendo en que ningún sacerdote había estado en esa mesa. Pero alguien había estado sentado allí. Alguien que ahora estaba muerto en el compartimento de Natasha Petrova, con los zapatos mal puestos y sin lo que llevaba en los bolsillos. El partido en el Marseille Express se había vuelto mortal y aún nos quedaban 6 horas de viaje. Para cuando llegamos a la escena del crimen, el coronel Fouché había organizado todo con eficiencia militar. El cuerpo seguía allí. Nadie era tan estúpido como para moverlo. Pero el pasillo estaba despejado de curiosos. Un joven revisor montaba guardia, con aspecto de preferir estar en cualquier otro lugar, incluso en el infierno. «Nadie entra», dijo Fouché cuando nos vio llegar. «Me temo que eso es inaceptable», dijo Wolf. Su tono sugería que la autoridad del coronel significaba para él tanto como una ficha del metro. La mano de Fouché se tensó sobre su bastón. «Esta es la escena de un crimen». «Sí», coincidió Wolf. «Mi escena del crimen». Se miraron fijamente, como dos toros decidiendo si embestir. Me dispuse al agachar. Entonces Fouché hizo algo inesperado. Sonrió. «Nero Wolf», dijo. «Me preguntaba cuándo aparecerías». «Muy bien, pero no toques nada». El compartimento era tan pequeño que 4 personas lo llenaban. El sacerdote, o quien quiera que fuese, no había mejorado nada. La muerte rara vez le hace eso a la gente. Wolf lo observó desde la puerta, sin necesidad de acercarse. «Su cabello», dijo Wolf. Lo miré. Había algo raro en él, demasiado oscuro, demasiado uniforme, teñido. Recientemente, fíjense en la mancha en la línea del cuero cabelludo. La mirada de Wolf recorrió el cuerpo sistemáticamente. El alambre es de piano, de la cuerda mi creo. Sus manos no presentan heridas defensivas. Él no luchó, observó Fouché. Usted no pudo, sugerí. Quizás estaba inconsciente primero. Wolf emitió un sonido que podría haber sido de aprobación. Los zapatos, Archie. Me agaché, con cuidado de no tocar nada. Los zapatos eran de buena calidad, unos Oxford negros, pero sin duda eran los que no me habían puesto. Eso sí, los cordones estaban atados con normalidad, sin prisas. Alguien lo vistió, dije. Después de que murió. Genial, dijo una voz desde la puerta. Natasha Petrova había regresado y no parecía contenta. Quizás la próxima vez notes que el agua está mojada. Señorita Petrova, dijo Fouché, le pidieron que esperara en el vagón restaurante. Me lo pidieron, asintió. Me negué. Seguía siendo hermosa, pero bajo la intensa luz del pasillo,
Pude ver cosas que antes no había visto. Una pequeña cicatriz en la sien izquierda, casi oculta por el pelo. Calos en las manos que no combinaban con la costosa manicura. Su postura equilibrada, lista para moverse. «Este es tu compartimento», dijo Wolfe. No era una pregunta. Como ya le dije a todos, sí. O no sí, afirmas no conocer al muerto. Sus ojos brilla. No lo afirmo, lo declaro. Nunca había visto a este hombre antes de encontrarlo decorando mi piso. Entonces, quizás, dijo Wolf suavemente, puedas explicar por qué tiene la llave de tu compartimento en el calcetín. Todos miraron los pies del cuerpo. No me había dado cuenta antes, pero había un ligero bulto en el calcetín izquierdo. Fouché se agachó, sacó un pañuelo y extrajo con cuidado una llave de latón. La comparó con la de la puerta del compartimento. Coincidía a la perfección. El rostro de Natasha se quedó inmóvil. Eso es imposible. ¿De verdad? Wolf se giró hacia mí. Archie, tu cuaderno. Lo saqué con el lápiz listo. Cuando Wolf pidió el cuaderno en público, significaba que estaba a punto de dar un espectáculo. Repasemos, dijo, lo que sabemos y lo que suponemos. Sabemos que un hombre está muerto. Sabemos que estaba almorzando hasta que se fue la luz. Sabemos que lo encontraron aquí, lo vistieron de nuevo y lo registraron. Suponemos que era un sacerdote. Pero ¿y si nos equivocamos? Llevaba el collar, dijo Fouché. Cualquiera puede llevar collar, dígame coronel, cuando le mostró sus credenciales al reverso. ¿Qué autoridad alegaba? Fouché apretó la mandíbula. Seguridad. División especial. Aún así, embarca en París sin anunciarse. Qué curioso, señorita Petrova. Leí las novelas rusas al revés. Qué curioso también. El caballero nervioso del maletín se esposa a él, pero se sienta en el vagón restaurante, donde cualquiera podría agredirlo. Qué curioso otra vez. ¿Cuál es tu punto?, preguntó Natasha. Lo que quiero decir, dijo Wolf, es que todos en este tren mienten sobre algo, incluso nuestro cadáver. Señaló el cuerpo. Observen el patrón del livor mortis. La sangre se ha acumulado en su costado izquierdo. Sin embargo, yaz boca arriba. Fue trasladado tiempo después de su muerte. Observen también la huella en su dedo anular derecho. Llevaba un anillo hace poco, pero ya no está. Los zapatos están mal, sí, pero lo más interesante es lo que está bien. Su chaqueta está perfectamente abotonada. Su corbata está recta. Alguien tuvo mucho cuidado al presentarlo. Como un mensaje, dije. Exactamente. Pero ¿un mensaje para quién? El tren se balanzó al tomar una curva, y tuve que apoyarme en el marco de la puerta. A través de la ventana, la luz de la tarde se desvanecía en la noche. Llevábamos horas de viaje, pero parecían días. Tenemos que registrar el tren, dijo Fouché. El asesino debe seguir a bordo. ¿Debe ser así? Preguntó Wolf. Dígame, coronel, ¿cuántas paradas ha hecho este tren desde París? Ninguno. Esto es un expreso. Ya nací. Wolfe señaló la ventana, y notado al menos 3 ocasiones en las que hemos disminuido la velocidad casi hasta detenernos. Retrasos en las señales, quizás. Oportunidades. Eso llamó la atención de todos. A ninguno se nos había ocurrido que alguien pudiera haber subido o bajado del tren en movimiento. Impossible, dijo el revisor. Había estado tan callado que me había olvidado de su presencia. Las puertas están cerradas mientras estamos en movimiento. ¿Todos?, pregunté. Incluso las puertas de servicio. ¿El vagón de equipajes? Su silencio fue respuesta suficiente. Cierto, dije. Así que nuestro asesino podría estar en el aire, literalmente. Usted, dijo Wolf, podría estar de pie en esta habitación. La temperatura pareció bajar 10 grados.
Natasha retrocedió. Fouché movió ligeramente el agarre de su bastón, la adaptación de un luchador. Explícamelo, ordenó Fouché. Ten en cuenta el momento, dijo Wolf. Las luces se apagan. En la oscuridad, nuestro sacerdote desaparece. Sin embargo, nadie lo ve salir del vagón comedor. Nadie lo ve en los pasillos. Simplemente deja de existir hasta que aparece aquí, muerto. ¿Cómo? Nadie respondió. ¿Por qué? Continuó Wolfe. Nunca se fue. Murió en el vagón restaurante, en esos 3 segundos de oscuridad. Todo lo demás, su traslado hasta aquí, el alambre, los bolsillos registrados, todo fue una puesta en escena. ¿Dices que alguien lo mató en una habitación llena de gente? Pregunté. ¿Y nadie se dio cuenta? Digo, respondió Wolf, que en 3 segundos de oscuridad absoluta, con el tren dando bandazos y cristales rotos, ¿quién notaría otro cuerpo cayendo? El asesino actuó al instante, probablemente con una droga, cloroformo o algo más rápido. Luego, en la confusión posterior, simplemente mantuvo la calma mientras su víctima moría en silencio. Pero mover el cuerpo sería bastante sencillo. Un uniforme de camarero, un carrito de servicio. Las cocinas conectan con todos los vagones. Trasladar el cuerpo durante el descanso. Después del almuerzo vestirlo adecuadamente y dejar que lo encuentren. ¿Por qué mi compartimento? Preguntó Natasha. Wolf la observó. ¿Por qué? En efecto, a menos que usted fuera el destinatario del mensaje. Dígame, señorita Petrova, ¿qué esperaba encontrar al regresar a su compartimento? Nada. No esperaba nada. ¿En serio? ¿No es un paquete? ¿No es una persona? ¿No es un pago por servicios prestados? Su cara se sonrojó. No sé qué insinúas. Estoy insinuando, dijo Wolfe, que eres un oficial de inteligencia, probablemente ruso, posiblemente independiente. El coronel aquí es de la inteligencia francesa. Nuestro amigo nervioso con el maletín es un mensajero o cree serlo. La mitad de este tren se dedica a algún tipo de espionaje, y nuestro amigo muerto fue asesinado porque formaba parte de él. Demuéstralo, dijo Natasha con frialdad. No hace falta. El asesino lo hará por mí. Wolfe se volvió hacia Fouché. Coronel, le sugiero que ponga guardias alrededor de la señorita Petrova, el señor Valencourt y nuestro nervioso portador del maletín. El asesino vistió nuestro cadáver por algo. Necesitará completar su mensaje. ¿Y si el asesino ya bajó del tren? Entonces, tendremos un viaje tranquilo. A Marsella. Peter lo dudo. Esto fue planeado con demasiado cuidado como para abandonarlo a medias. Wolf miró el cuerpo una vez más. Que lo fotografíen y luego lo lleven al vagón de equipajes. ¿Y coronel? Que sus hombres busquen el atuendo de un sacerdote. Nuestro amigo no llevaba su ropa original cuando murió. Fouché asintió brevemente y empezó a dar órdenes. El compartimento se vació hasta que solo quedamos Wolf y yo. Él permaneció junto a la ventana, observando cómo oscurecía la campiña francesa. Es un crimen equivocado, dijo en voz baja. ¿Legal de nuevo? Estamos aquí para recuperar propiedad gubernamental robada. En cambio, tenemos a un oficial de inteligencia asesinado y un tren lleno de espías. ¿O nuestro cliente nos engañó? ¿Oh? Hoy estamos viendo los movimientos iniciales de algo mucho más grande que un simple robo. El silbato del tren sonó, solitario en la creciente oscuridad. En algún lugar de este tren, había un asesino con un mensaje que entregar. Teníamos quizás 4 horas para averiguar qué era ese mensaje y quién debía recibirlo. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora, dijo Wolf, regresemos a nuestro compartimento. Necesito pensar y tú necesitas observar. Alguien en este tren sabe exactamente qué está pasando. Pronto se revelará. ¿Cómo puedes estar segura? Casi sonrió. ¿Por qué? Archie,
Lo más intolerable que cometer el crimen perfecto es que nadie lo aprecie. Nuestro asesino es un artista. Querrá que su público lo entienda. Al dejar atrás la escena de la muerte, ni pregunté si éramos el público o el siguiente acto. De vuelta en nuestro compartimento, Wolfe se acomodó en su asiento y cerró los ojos. Sabía que no debía pensar que estaba durmiendo. Cuando Nero Wolfe cerró los ojos así, su cerebro funcionaba a toda velocidad, analizando mentiras como un banquero contando billetes falsos. Saqué mi cuaderno y empecé a mapear lo que sabíamos. Un falso sacerdote muerto, una desaparición, un tren lleno de gente haciéndose pasar por turistas, un objeto robado que nuestro gobierno quería recuperar, y aproximadamente 3 horas y media hasta Marsella. Archie. Miré hacia arriba. Los ojos de Wolfe todavía estaban cerrados. El hombre del maletín. Descríbelo. Otra vez. Tipo nervioso. 40 y tantos. Delgado. Se toca las esposas como si estuviera comprobando que siguen ahí. Tiene una peluca horrible. Suda mucho. Sus manos. Pensé. Suave. Sin calos. Mancha de tinta en el dedo índice derecho. Un oficinista, murmuró Wolfe. Un contable, no un agente de campo. Aún así, alguien le confió algo que valía la pena esposarle a la muñeca. Tal vez sí exactamente lo que parece. Un tipo nervioso con papeles valiosos. Wolfe abrió los ojos. En este tren, nadie es lo que parece. La pareja británica, por ejemplo. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Te fiaste en su equipaje? No lo había hecho, pero no iba a admitirlo. ¿Qué pasa con eso? Conjuntos, a juego, caros, pero las etiquetas son nuevas. El desgaste sugiere que las maletas han viajado mucho, pero la identificación es reciente. Usan nombres nuevos. Antes de que pudiera responder, alguien tocó a la puerta. Tenía la mano en la pistola antes del segundo golpe. Sí, señor Goodwin, un mensaje para el señor Wolfe. Reconocí la voz, la de nuestro camarero del almuerzo. Abrí la puerta con cuidado. Estaba allí con un sobre en una bandeja de plata, con cara de no poder derretirse en su boca. Esto quedó en la estación de servicio del vagón restaurante, dijo. Cogí el sobre, sin nombre ni marcas, solo papel de buena calidad. El camarero desapareció antes de que pudiera darle propina, lo cual ya de por sí era sospechoso. Los buenos camareros nunca desaprovechan la oportunidad de dar propina. ¿Y bien? Preguntó Wolfe. Lo abrí. Dentro había una sola hoja de papel con 4 palabras. El sacerdote conocía a Valencourt. Interesante, dijo Wolfe. Nuestro asesino quiere ayudar. O engañarnos. Cuida. Pía. Pía. Fía. Pía. Pía. ¿Para qué comunicarse? A menos que... Se levantó bruscamente. Venga, necesitamos hablar con el señor Valencourt inmediatamente. Encontramos a Valencourt en el vagón bar. Un pequeño y elegante espacio entre el vagón comedor y los vagones de segunda clase. Estaba solo, bebiendo un brandy y leyendo lo que parecía un manifiesto de embarque. Levantó la vista cuando entramos, sin sorprenderse. Señor Wolfe. Señor Goodwin. Me preguntaba cuándo llegarían. ¿Conocías al muerto? Dijo Wolfe, sin preámbulos. Valencourt tomó un sorbo de brandy. ¿Lo hice? Alguien parece pensar eso. Alguien piensa muchas cosas en este tren. Dobló sus papeles con cuidado. Pero sí, lo conocía. Se llamaba Kellner, suizo. Hacíamos negocios de vez en cuando. ¿Qué tipo de negocio? Del tipo que es perfectamente legal en algunos países y menos en otros, dijo Valencourt con una sonrisa. Importar y exportar encubre muchos pecados, señor Wolfe. Estaba vestido de sacerdote. Siempre tuvo un lado teatro.
Una vez convenció a un policía de Múnich de que era un arzobispo de visita. La sonrisa se desvaneció. Supongo que por fin alguien lo atrapó. No pareces molesto. Ernst conocía los riesgos. Todos los conocemos. Señaló las sillas vacías. Por favor, siéntense. Seamos civilizados. Nos sentamos. El vagón bar estaba vacío, salvo por el camarero, que pulía las copas con la dedicación de quien se esfuerza por no oír nada. Hablam de Kellner, dijo Wolf. ¿Qué más se puede decir? Era un facilitador. Si necesitabas que algo se trasladara a través de las fronteras sin problemas, Ernst podía organizarlo. Documentos, paquetes, a veces personas. ¿Qué estaba moviendo esta vez? Los ojos de Valancourt brillaron. Esa es la pregunta, ¿verdad? Ernst me contactó la semana pasada. Dijo que tenía un paquete que debía llegar a Marsella. Delicado, dijo. Valioso. Me preguntó si estaría en este tren. Ya dijiste que sí. Dije que lo pensaría. Ernst era confiable. Pero sus paquetes a veces traían complicaciones. ¿Como un asesinato? Como la atención del gobierno, corrigió Valancourt. El asesinato es solo un riesgo laboral. Pero cuando los gobiernos se involucran, se encogió de hombros con elocuencia. Sí me ocurrió una idea. Era Kellner el que traía nuestro paquete, el que quieren los estadounidenses. Valancourt se rió. ¿Su paquete? Ay, señor Goodwin. De verdad, no entiende lo que está pasando aquí, ¿verdad? Entonces, ilumínenos, dijo Wolf con frialdad. No hay ningún paquete, dijo Valancourt inclinándose. No en el sentido que usted le doña. No hay documentos robados, ni planos de armas secretas, ni microfilms ocultos en una muela. Su señor Jessup le mintió. Entonces, ¿qué? Información, dijo Valancourt. Esa es la verdadera mercancía en este tren. Ernst sabía algo. Varias personas querían saber. ¿Qué sabía? Ahora está muerto. Y esa información podría haber muerto con él. ¿Qué? A menos que ¿qué? A menos que se lo haya contado a alguien. Que se lo haya contado. Por eso nuestro asesino está siendo tan ingenioso. No solo está eliminando a Ernst, sino que le está enviando un mensaje a quien quiera que Ernst haya confiado en él. Sé que lo sabes. Preséntate o serás el siguiente. Wolf se recostó y te habló con confidencias. Si lo hubiera hecho, lo admitiría con un asesino a bordo. Podrías, si pensaras que podemos protegerte. Valancourt terminó su brandy. No necesito protección, señor Wolf. He sobrevivido todo este tiempo sabiendo cuándo guardar las cartas y cuándo retirarme. Lo que Ernst supiera, no me lo dijo. Pero tienes sospechas. Tengo muchas sospechas. Por ejemplo, sospecho que su coronel Fouché no es realmente de la Sûreté. Sospecho que la señorita Petrova ha matado a más hombres de los que ha besado. Sospecho que el maletín del nervioso caballero no contiene nada más que periódicos y su propio terror. Y sospecho que en realidad no está aquí por bienes robados. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Valancourt se levantó, ajustándose la chaqueta. Eso, señor Wolf, es lo que todos en este tren quieren saber. Ahora, si me disculpan, Madame Duval me espera para cenar. Se fue, llevándose sus secretos. Wolf se quedó sentado en silencio un momento, y luego se volvió hacia el camarero. «Cognac», dijo, «lo mejor de ti». Y al camarero, aliviado de tener algo que hacer, sacó una botella que probablemente costaba más que mi renta mensual. Sirvió 2 copas y se retiró al otro extremo de la barra. ¿Y bien? Pregunté. Valancourt tiene miedo, dijo Wolf. Lo disimula bien, pero ahí está. La pregunta es si le teme al asesino o a algo más. La información que tenía Kellner es posible. Dio un sorbo al cognac. Dime, Archie,
que conecta a un contrabandista suizo, un agente de inteligencia ruso, un policía secreto francés y dos estadounidenses en una misión inútil. ¿Un chiste muy malo? Historia, dijo Wolf. Historia, reciente. Algo sucedió en las últimas semanas que desencadenó todo esto. Kellner se enteró. Alguien lo mató por ello. Y estamos en medio porque Conrad Jessup necesitaba recursos prescindibles. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos con la farsa. Alguien en este tren cree que somos jugadores. Tarde o temprano, se nos acercarán. Cuando lo hagan, levantó su copa. Estaremos listos. A través de las ventanas, la noche ya había caído por completo. El tren avanzaba a toda velocidad en la oscuridad hacia Marsella, con su cargamento de espías, asesinos y secretos. Quedaban 3 horas. 3 horas para descubrir qué sabía Kellner y por qué valía la pena morir por ello. Tenía la sensación de que iban a ser 3 largas horas. Hey, una cosa más, die. La nota. ¿Cómo supo el asesino que habíamos hablado con Valancourt sobre Kellner? Wolf sonrió con tristeza. No lo piso, lo previó. Nuestro asesino no solo está eliminando problemas, sino que dirige la investigación. Nos lleva justo a donde quiere que vayamos. Eso no es reconfortante. No está destinado a ser. Termina tu cognac, Archie. Creo que es hora de visitar a nuestro amigo nervioso del maletín. Si todos mienten sobre algo, quizás sea hora de que sepamos cuál es su mentira en particular. Al salir del vagón bar, vi que el camarero nos observaba por el espejo, detrás de las botellas. En este tren, todos se observaban. La pregunta era, ¿quién parpadearía primero? Encontramos al hombre nervioso donde menos me lo esperaba. En el vagón de equipajes, intentando abrir un maletero con una navaja. Estaba tan concentrado que no nos oyó entrar hasta que me aclaré la garganta. Entonces dio un salto como si le hubiera disparado, dejando caer la navaja con un ruido metálico. «Buenas noches», dije amablemente. «¿Pediste la llave?» Su rostro pasó de pálido a fantasma. ¿Puedo explicarlo? Por favor, dijo Wolf, interponiéndose entre el hombre y la puerta. Pero primero, su nombre. Hartwell. George Hartwell. Apretaba su maletín como si fuera un salvavidas. Soy agregado comercial de la embajada. ¿Qué embajada? La embajada estadounidense. En París. Su nuez de Adán se balanzó. Me envía el señor Jessup. Wolf, yo intercambiamos miradas. Nuestro cliente no había mencionado el envío de personal adicional. ¿Y el baúl?, preguntó Wolf. La mirada de Hartwell se dirigió a la etiqueta del equipar, y es complicado. Simplifícalo. El hombre se desinfló como un globo pinchado. El baúl es de Ernst Kellner. O este pertenecía, supongo. El señor Jessup dijo que Kellner traería un paquete para mí. Dijo que debía recogerlo y llevarlo a Marsella. Solo Kellner apareció muerto antes de que pudieras establecer contacto. Terminé. Pensé que el paquete podría estar en su equipaje, dijo Hartwell con tristeza. Pero no puedo abrirlo. ¿Y si no lo entrego? Su voz se fue apagando, sudando a pesar del aire fresco. Wolf lo estudió como un entomólogo, examinando un escarabajo particularmente interesante. ¿Qué hay en su maletín, señor Hartwell? Documentos. Documentos de autorización. 20,000 francos para Kellner. Buscó torpemente la llave de las esposas. Mira, te mostraré. No será necesario. Wolf se acercó al baúl de Kellner. Dime, ¿qué se suponía que debías recoger exactamente? El señor Jessup. No lo dijo. Solo dijo que era vital para la seguridad nacional. Miri, no pude evitarlo. Nos dijo lo mismo.
Hartwell parpadeó rápidamente. También trabajas para Jessup. Trabajar es una palabra fuerte, dije. Más bien reclutado. Antes de que nadie pudiera responder, las luces parpadearon. No se apagaron del todo. Solo un temblor que hizo bailar las sombras. En esa fracción de segundo de penumbra, oí un golpe sordo detrás de una pila de cajas. Saqué mi arma antes de que las luces se estabilizaran. No estamos solos. Wolf, con una agilidad sorprendente para su tamaño, se movió detrás de un baúl. Hartwell se quedó allí paralizado. Lo agarré del brazo y lo agaché mientras algo silbaba cerca de donde había estado su cabeza. Un cuchillo temblaba en la pared de madera detrás de nosotros. «Quédate abajo», le dije a Hartwell, y luego grité. «Esa no es forma de presentarse». Silencio. Me arriesgué a echar un vistazo rápido a la caja. El vagón de equipajes era un laberinto de maletas, cajas y sombras. Perfecto para jugar al escondite, solo que había más en juego de lo habitual. «Señor Goodwin». La voz provenía de todas partes y de ninguna. Era femenina, con acento, pero no el tono ruso de Natasha. Era algo especial, de Europa del Este, quizá búlgara. Hablando, dije en voz baja. Usted y el señor Wolfier saldrán de este coche. Ahora, llévense el maletín. Lo siento, no podemos. Nos estamos poniendo cómodos aquí. Otro cuchillo apareció en la pared, más cerca, esta vez. Quienquiera que fuese, tenía buena puntería y mucha munición. «Así», dijo Wolf en voz baja, «el baúl». Miré. Con la emoción, no lo vi. El baúl de Kellner estaba abierto, la cerradura intacta. Lo que Hartwell hubiera intentado hacer con su cortaplumas, nuestro visitante lo había logrado en segundos. «Última advertencia», dijo la voz. Estaba calculando ángulos y distancias cuando la puerta se abrió de golpe. El coronel Fouché entró como si fuera una caballería, con el bastón en alto. Observó la escena, nosotros a cubierto, cuchillos en las paredes, el baúl abierto, y tomó una decisión de mando. «Que nadie se mueva». Naturalmente, todo el mundo se movió. Nuestro lanzador de cuchillos, Invisible, se escapó hacia la puerta del fondo. Lo vi fugazmente, cabello oscuro, complexión delgada, vestido como un mayoletero. Fouché blandió su bastón, golpeándola en el hombro. Ella rodó con el impacto, se levantó corriendo y desapareció en el siguiente vagón. Empecé a seguirla, pero la voz de Wolf me detuvo. «Suéltala, Archie». «Pero, mira el baúl». Miré. Estaba vacío salvo por algo de ropa y un kit de afeitado. Lo que fuera que Kellner hubiera llevado, no estaba allí. Fouché examinaba los cuchillos. Trabajo profesional, equilibrados para lanzar. Se giró hacia Hartwell. «Tú, explica tu presencia aquí». Hartwell reinició su relato. Fouché escuchaba con la expresión de quien ha oído demasiadas mentiras como para creer en la verdad. Cuando Hartwell terminó, el coronel dijo una sola palabra: «idiotas». «Disculpe». El tono de Wolf sugería violencia. «No tú, tu gobierno, enviando aficionados a esta situación». Fouché sacó uno de los cuchillos de la pared, comprobando su equilibrio. «¿Sabes qué llevaba Kellner?» «Información nos dicen», dijo Wolf. «No solo información, pruebas». El rostro marcado de Fouché era sombrío. Hace 3 semanas, desapareció cierto agregado militar en Viena. Con él se llevaron planes detallados para las posiciones defensivas de la OTAN a lo largo de la frontera soviética. Planes que, en las manos equivocadas, podrían comprometer a toda la alianza occidental. ¿Y Kellner tenía esos planes?, pregunté. Kellner tenía algo mejor. Tenía pruebas de quién las tomó. Nombres, fechas, fotografías. Una pista completa que conducía a un topo dentro de la propia OTAN.
Vale la pena matar por ello, observó Wolf. Valió la pena iniciar una guerra por ello, corrigió Fouché. Y ahora esa prueba está destruida o en manos del asesino de Kellner. Hartwell emitió un leve sonido, como el de un ratón pisoteado. El señor Jessup dijo que solo eran documentos. Dijo que sería sencillo. Su señor Jessup, dijo Fouché con frialdad, es un tonto o un traidor. Posiblemente ambas cosas. Basta. La voz de Wolf rompió la tensión. Coronel, supongo que ha registrado el cuerpo de Kellner, ¿no? Por supuesto. Nada. Entonces, nuestro asesino tiene lo que buscaba. La pregunta es, ¿qué pretende hacer con ello? Véndelo al mejor postor, sugirió Fouché. No. Wolf negó con la cabeza. Si se tratara de dinero, Kellner seguiría vivo. No se mata a la gallina de los huevos de oro. Se trata de otra cosa. Patriotismo, quizás. O venganza. Usted cubriendo sus yuas, añadí. Si Kellner tenía pruebas de la identidad de un topo, quizá esté en este tren. Eso hizo colar a todos. La idea de que pudiéramos estar atrapados, no solo con un asesino, sino con un traidor, hizo que el vagón de equipajes se sintiera más pequeño. Tenemos que registrar el tren, decidió Fouché. Cada compartimento, cada pasajero. Eso no servirá de nada, dijo Wolf. Quien tenga la información no la compartirá abiertamente, y les advertirás que sabemos lo que buscamos. Entonces, ¿qué sugieres? Esperemos. Wolf miró su reloj. En 2 horas y 14 minutos. Llegamos a Marsella. Nuestro asesino debe actuar antes. Cuando lo haga, estaremos listos. ¿Espera? La voz de Fouché se alzó, mientras los secretos de la OTAN ya están comprometidos, concluyó Wolf. El daño ya está hecho, coronel. Nuestro único objetivo ahora es identificar al asesino y esperar que nos lleve a sus empleadores. Fouché parecía querer discutir, pero algo en la expresión de Wolf lo detuvo. En cambio, se volvió hacia Hartwell. Tú, regresa a tu compartimento y quédate allí. Pero el señor Jessup dijo. No me importa lo que dijo Jessup. Muévete. Hartwell salió corriendo, todavía agarrando su maletín inútil. Fouché lo siguió, deteniéndose en la puerta. Si te equivocas, Wolf. Entonces, todos tendremos problemas más grandes que las amenazas, respondió Wolf. Cuando estuvimos solos, enfundé mi arma. ¿Crees que tenga razón sobre Jessup? Jessup es sin duda más de lo que aparenta. Si es un tonto o un traidor, está por verse. Wolf examinó pensativo el baúl abierto. Dim. Archie, nuestra amiga lanzadora de cuchillo. ¿Notaste algo familiar en ella? Recordé ese breve vistazo. Cabello oscuro, complexión delgada, se movía como una bailarina. No, debería haberlo hecho. Quizás no. Pero me preguntó. Negó con la cabeza. No importa. Deberíamos volver al vagón restaurante. Si nuestro asesino planea contactar, lo hará en un lugar público, en un lugar con testigos. ¿Por qué quería testigos? ¿Por qué? Archie, no se trata solo de robar secretos ni de solucionar problemas. Se trata de enviar un mensaje, y los mensajes necesitan una audiencia. Al salir del vagón de equipajes, noté algo que no había notado antes. Una mancha de sangre en el marco de la puerta, a la altura del hombro. Nuestra lanzadora de cuchillos había recibido un golpe más fuerte de lo que había dejado ver. En algún lugar de este tren, una mujer herida portaba secretos de la OTAN o sabía dónde estaban. Teníamos 2 horas para encontrarla. El reloj corría, y yo tenía la sensación de que, cuando llegara a 0, algo más que nuestra misión iba a estallar. El vagón comedor se había transformado para el servicio nocturno. Luces tenues,
mantelería limpia y una atmósfera que sugería romance en lugar de asesinato. Lástima que nadie les avisara a los pasajeros. La tensión era tan intensa que podría cortarse con uno de los cuchillos arrojadizos de nuestro amigo ausente. Wolf y yo nos sentamos en una mesa donde podíamos ver a todos. El nerviosismo en la sala era palpable. La gente picoteaba la comida. Las conversaciones se apagaban a media frase. Las miradas se dirigían a la puerta, cada vez que se abría. Valancourt y Madame Duval estaban sentados en su mesa habitual, pero la relajada intimidad del almuerzo se había esfumado. Ella no dejaba de mirar su reloj enjollado. Él leía un telegrama que debía de ser fascinante, considerando que llevaba 5 minutos mirando la misma línea. La pareja británica se apiñaba tomando sopa, sin hablar. Natasha Petrova cenó sola, moviendo el brazo derecho con rigidez. Interesante. El golpe del coronel Fouché en el vagón de equipajes habría alcanzado a alguien de su estatura en el hombro derecho. Su trucha, señor. El camarero, el mismo que había traído la nota anónima, puso un plato delante de Wolf. Le temblaban ligeramente las manos. Gracias, dijo Wolf. Dime, has recorrido esta ruta mucho tiempo. 3 años, señor. Entonces debe conocer a muchos de los pasajeros habituales. Al señor Kellner, por ejemplo. El rostro del camarero se quedó en blanco. No recuerdo ningún Kellner, señor. El sacerdote muerto, insistí. Ernst Kellner. El camarero se relajó un poco. No sabía su nombre. Viajaba con nosotros unas 4 veces al año. Siempre tranquilo. Daba buenas propinas. Solía viajar solo. Normalmente, sí. Pero, el mes pasado, el camarero miró a su alrededor, con nerviosismo. El mes pasado estuvo con una mujer, muy guapa, de pelo oscuro. Hablaba alemán con él. Miré a Natasha. Estaba cortando la carne con la mano izquierda, sin duda con preferencia por la paletilla derecha. Esta mujer, dijo Wolf con indiferencia, ¿estaba en el tren hoy? Antes de que el camarero pudiera responder, las luces se apagaron de nuevo. Esta vez estaba listo. Agarré el brazo de Wolf con una mano y con la otra saqué mi arma. A nuestro alrededor, la gente maldecía y se rompían vasos, pero yo estaba atento a algo más, un movimiento con un propósito. Lo oí, pasos rápidos, dirigiéndose a nuestra mesa. Se encendió la luz de emergencia, bañándolo todo con un resplandor amarillento y enfermizo. Junto a nuestra mesa estaba Madame Duval, la acompañante de Valancourt, vestida de verde. Sostenía un sobre. Señor Wolf, dijo con calma, como si acercarse a desconocidos en la penumbra fuera perfectamente normal. Esto es para usted. Dejó el sobre la mesa y regresó a Valancourt, sin decir una palabra más. Las luces normales volvieron a encenderse. Las conversaciones se reanudaron con forzada normalidad, pero todos nos observaban. Wolf abrió el sobre. Dentro había una sola carta, la reina de pica, y un número de compartimento. Coche 3, número 7. Son 2 coches más arriba, dije. Sí. Wolf se guardó la tarjeta en el bolsillo. Nuestro asesino se impacienta. Quiere cerrar el trato. Es una trampa. Claro, pero ¿trampa para quién? Se levantó dejando su trucha intacta. La sacamos a ver. Abandonamos el vagón, restaurante bajo el peso de una docena de miradas. El pasillo del Vochor 2 estaba vacío, pero podía sentir miradas tras cada puerta del compartimento. Se había corrido la voz. Algo estaba pasando. El Vochor 3 era más silencioso, más caro, con pasillos más anchos y menos compartimentos. El número 7 estaba al fondo. La puerta estaba entreabierta, dejando entrar un rayo de luz al pasillo. Entré primero.
con la pistola en mano. El compartimento estaba vacío, salvo por un juego de ajedrez sobre la mesa plegable. Las piezas estaban dispuestas a mitad de partida, con las blancas ganando. En la casilla del rey blanco había un pequeño cuaderno de cuero. De Kellner, supuse. Wolf lo recogió y lo holló. Su agenda, casi encriptada pero, se detuvo en una página casi al final. Aquí, hace 3 días, entrega en Marsella confirmada. Refuerzo de N.P si es necesario. N.P. Natasha Petrova. Supongo. Yaivi sería. Valancourt. Nos gueramos. El hombre estaba en la puerta, ya no fingiendo ser un hombre de negocios cortés. Tenía la mano derecha en el bolsillo de la chaqueta, de una forma que sugería metal. Caballeros, dijo, creo que necesitamos hablar. En efecto. Wolf se acomodó en un asiento como si estuviéramos tomando té. Mataste a Kellner. ¿No? Valancourt cerró la puerta tras él. Se suponía que debía recibir lo que llevaba. Alguien intervino. La prueba del topo de la OTAN. La cara de poca de Valancourt se desvaneció por un instante. ¿Estás bien informado? El coronel Fouché habla mucho cuando empiezan a caer cadáveres. Mantuve mi arma a la vista, pero sin apuntarle del todo. Entonces, ¿qué eres? ¿Soviético? ¿Alemán del Este? Se rió. Americano, señor Goodwin, de la CIA. Para ser preciso, llevamos meses buscando a este topo. Kellner iba a entregarnos las pruebas que necesitábamos. Y alguien lo mató para evitarlo. Sí, alguien que sabía exactamente cuándo y dónde se realizaría la transferencia. Su mirada era fría. Tenemos una fuga, caballeros. Alguien de nuestra operación trabaja para el otro bando. ¿Por qué nos lo cuentas?, preguntó Wolf. Porque son las únicas personas en este tren que estoy segura no están involucradas. Jessup los trajo en el último minuto. No pudieron haber planeado esto. Eso sí exactamente lo que queremos que pienses, señalé. Cierto. Pero se me están acabando las opciones. Sacó la mano del bolsillo, vacía. En 1 hora llegaremos a Marsella. Cuando lo hagamos, quien tenga la información de Kellner desaparecerá. Tenemos que obligarlo. ¿Tienes una propuesta?, dijo Wolf. Sí. Anunciamos que han encontrado la prueba. Háganla pública en el vagón restaurante. Digan que la entregarán a las autoridades de Marsella. Convirtiéndonos en objetivos. Te estoy haciendo de cebo. El asesino tendrá que actuar. ¿Oíste?, dijo Wolf suavemente. Simplemente esperarán y nos eliminarán en Marsella cuando no podamos entregar lo que no tenemos. Por eso necesitamos esto. Valancourt sacó un sobremanila de su chaqueta. Documentos falsos, pero bastante convincentes a primera vista. Muévelos y nuestro topo morderá el anzuelo. No me gustó. ¿Qué les impide dispararnos y llevar las falsificaciones? Yo, dijo Valancourt. Yo Fouché. Una vez que lo traiga, estaremos atentos. En cuanto hagan un movimiento, los atraparemos. Wolf guardó silencio un buen rato, estudiando el tablero. Luego movió la dama negra. Ya que mate en 3 movimientos, dijo. Su trampa tiene un fallo, señor Valancourt. ¿Cuál es? Supones que el asesino quiere los documentos. Pero ¿y si ya los tiene? ¿Y si toda esta elaborada farsa, el asesinato, la distracción, los toques teatrales, tiene un propósito completamente distinto? Valancourt frunció el ceño. ¿Cómo? Distracción, dijo Wolf. Mientras perseguimos fantasmas y agitamos papeles falsos, la verdadera operación continúa desapercibida. ¿Qué operación? Eso, admitió Wolf, aún no lo sé, pero pienso averiguarlo. Se puso de pie. Seguiremos su plan, señor Valancourt, pero no en el vagón comedor. Hay demasiadas variables.
Lo anunciaremos aquí, en este compartimento. Avisen que hemos encontrado algo. A ver quién llama. Y so no es. Esa es la oferta. Lo interrumpió Wolf. Acéptala o límpiate el lunar, tú mismo. Valencourt apretó la mandíbula, pero asintió. De acuerdo. Haré correr la voz. Tienes los documentos que llevaba Kellner. Los entregarás en Marsella. Dame 15 minutos para preparar el terreno. Se fue, y enseguida revisé el pasillo. Estaba vacío, pero eso no significaba mucho en este tren de sombras. ¿Crees que realmente es de la CIA? Pregunté. Y alguien, dijo Wolf, y está por ver si es la CIA o simplemente otro jugador en este juego. Pero está desesperado, y los hombres desesperados son aliados útiles, temporalmente. Entonces, nos sentamos aquí y esperamos que alguien intente matarnos. En esencia, sí. Aunque volvió a coger el cuaderno de cuero. Creo que nuestro asesino ha sido más astuto de lo que nadie creía. Este cuaderno no estaba aquí por casualidad. Quiere que lo veamos, que lo entendamos. Entiende que Kellner fue solo el principio. Wolf me mostrará otra página. Una lista de nombres, todos tachados menos 2. Nuestro amigo muerto estaba haciendo limpieza, aclarando cabos sueltos. La pregunta es, ¿para quién? Antes de que pudiera responder, oímos pasos en el pasillo, varios grupos moviéndose rápido. Se nos habían acabado los 15 minutos. El juego estaba entrando en su fase final, y tenía la sensación de que no todos estaríamos vivos cuando terminara. Legrand en masa. Primero Fouché, con el bastón en mano, luego Natasha Petrova, todavía apoyada en su hombro derecho. Tras ellos, la pareja británica, que ya no parecía anciana ni inofensiva. La mujer tenía un revólver Webley que manejaba como un viejo amigo. Por último, llegó Hardwell, el nervioso agregado. Pero su nerviosismo se había disipado. Se movía como un soldado. Señores, dijo Fouché, tenemos entendido que han recuperado los documentos. Wolf permaneció sentado tranquilamente, mientras nuestro compartimento se llenaba de visitantes armados. Las noticias viajan rápido en este tren. Muéstranoslos, exigió Natasha. Claro. Wolf señaló el sobre Manila, que estaba sobre la mesa, aunque me pregunto por qué les interesan tanto los papeles falsos. La temperatura en el compartimento veo 10 grados. Explícamelo, ordenó Fouché. ¿Dibo? Muy bien. Wolf se recostó, con las manos cruzadas sobre el estómago. Toda esta producción ha sido un teatro. El asesinato, la distracción, las diversas revelaciones, todo preparado para nuestro beneficio. La verdadera pregunta es ¿por qué? Los documentos. Empezó Hartwell. No existe, interrumpió Wolf. Kellner pudo haber llevado algo, pero no planes de defensa de la OTAN. Esa historia fue diseñada para sacar a todos los involucrados a la luz, para ver quién reaccionaría y cómo. ¿Estás diciendo que todo esto fue una prueba? El acento de la británica había cambiado, menos de Oxford, más de Birmingham. No es una prueba, es una operación de limpieza. Wolf tomó el cuaderno de Kellner. Nuestro amigo muerto era un lastre. Sabía demasiado sobre demasiada gente. Alguien decidió que era hora de jubilarlo, pero simplemente matarlo generaría preguntas. Mejor crear un gran misterio, con intriga internacional y secretos robados. ¿Quién? Preguntó Natasha. ¿Quién ordenó esto? La misma persona que ha dirigido toda esta función. Alguien que sabía exactamente quién estaría en este tren y por qué. Alguien que podía garantizar que Kellner estaría aquí, que Valencourt interpretaría su papel, que incluso el coronel Fouché aparecería en el momento justo. Impossible, dijo Fouché. Nadie podría coordinar. Conrad Jessup podría.
La voz provenía de la puerta. Todos nos giramos para ver a Madame Duval, que ya no hacía de acompañante de Valencourt. Sostenía una luguer con profesionalidad. Caballeros, damas, me temo que el señor Wolf ha arruinado el final. Jessup te envía, dijo Wolf. No era una pregunta. Jessup no os envió a todos, de una forma u otra. Entró en el compartimento, manteniendo el arma firme. Incluso a usted, señor Wolfe, necesitaba a alguien verdaderamente independiente para validar su actuación. ¿Quién mejor que el gran detective? ¿Pero por qué? Le pregunté. ¿Por qué este montaje tan elaborado? Limpieza, dijo, simplemente. La comunidad de inteligencia se había vuelto demasiado desordenada. Demasiados trabajadores independientes, demasiados agentes dobles, demasiada gente que conocía demasiados secretos. Jessup decidió simplificar las cosas. Matando a cualquiera que pueda ser un problema, dijo Wolf. Identificándolos. Primero, este tren era un cebo. Cualquier sospechoso entre París y Marsella se sentiría atraído por la historia del robo de secretos de la OTAN. Una vez identificados, se encogió de hombros. Kellner fue solo el primero, una demostración de que íbamos en serio. «Estás loca», dijo Natasha. «No, querida, soy práctica. ¿Sabes cuántos de ustedes están programados para ser eliminados? Tu contacto en Moscú, por ejemplo, ya se enteró de tu lamentable muerte en Marsella. Un incidente terrorista, muy trágico». Natasha palideció. La pareja británica intercambió miradas. Incluso Fouché parecía conmocionado. «Por supuesto», continuó Madame Duval. «Algunos de ustedes podrían sobrevivir. Aquellos que demuestren ser útiles, cooperativos. El señor Valencourt, por ejemplo, ya ha aceptado las condiciones». «Eso es mentira», protestó Hartwell. «¿De verdad? Pregúntaselo tú mismo». «Ah, espera. ¿No está aquí?» Casi como si supiera que debía mantenerse alejado. Sonrió. «Acéptenlo, damas y caballeros. Han sido catalogados, evaluados y marcados para su eliminación. Todos excepto el señor Wolf y el señor Goodwin, quienes informarán que un terrible accidente se cobró varios pasajeros justo antes de Marsella. Fuga de gas en el vagón cama. Muy lamentable. No informaremos de nada por el estilo», afirmó Wolf. No. «Entonces te unirás a ellos». Jessup fue claro: cooperación o eliminación. Ya había oído suficiente. Ya tenía el arma en la mano. «Señora, habla demasiado». Él me apuntó con la luguer, pero Wolf se movió más rápido de lo que jamás lo había visto. Le volteó el tablero de ajedrez en la cara. Ella disparó, pero el tiro se desvió. Le di 2 balazos en el hombro, haciéndola girar hacia el pasillo. Todo sucedió a la vez. Fouché fue a buscar su pistola. Natasha sacó un cuchillo de la nada. La pareja británica retrocedió hacia la ventana. Hartwell se dejó caer al suelo, dejando al descubierto la pequeña pistola automática que había estado escondiendo. «¡Que nadie se mueva!», gritó. Nadie escuchó. El compartimento se sumió en el caos. Agarré a Wolf y lo empujé detrás de la mesa plegable, mientras las balas empezaban a llover. Fouché y Natasha se atacaron como profesionales, palo contra cuchillo, sin ceder terreno. La británica apagó las luces, sumiéndonos en una oscuridad solo interrumpida por los fogonazos. Entonces, atravesando la violencia, se oyó el silbato del tren, largo, fuerte, urgente. «Nos detendremos», dijo alguien. El tiroteo se detuvo. Por la ventana se veían luces, no las de Marsella, que aún faltaban 40 minutos, sino las de una estación más pequeña. El tren aminoraba la marcha. «¿Por qué nos detenemos?», preguntó Hartwell. «Porque», dijo Wolfe desde detrás de nuestra barricada improvisada, «alguien accionó el freno de emergencia. Sospecho que el señor Valencourt ha decidido no esperar a Marsella».
tenía razón. A través de la puerta rota, pudimos ver a los pasajeros en el pasillo, confundidos y alarmados, pero no a Valancourt. El tren se detuvo bruscamente. A lo lejos se oían sirenas. La policía, dijo Fouché. Alguien llamó antes. Jessup, dijo Wolfe. Nunca tuvo la intención de dejar que ninguno de ustedes llegara a Marsella. Esto siempre iba a terminar aquí, en alguna estación olvidada donde las autoridades pudieran limpiar el lugar con discreción. Entonces, tenemos que mudarnos, dijo Natasha. Las luces volvieron a encenderse. De en la puerta, con sangre manándole del hombro, estaba Madame Duval, pero no estaba sola. Detrás de ella había 3 hombres con uniformes de la policía francesa, con metralletas, listas. Como decía, consiguió decir, apretando los dientes, cooperación o eliminación, elige rápido. Miré a Wolfe. Estaba estudiando las piezas de ajedrez esparcidas por el suelo, aparentemente ajeno a las armas que nos apuntaban. Archie, dijo en voz baja, ¿recuerdas lo que dije sobre el jaque mate en 3 movimientos? Sí. Me equivoqué. Es jaque mate en 1, alzó la voz. Inspector Kramer, ya puede salir. Todos se quedaron paralizados. Del compartimento contiguo salió un hombre al que nunca pensé que me alegraría ver. El inspector Kramer del Departamento de Policía de Nueva York, con aspecto incómodo con su uniforme de policía francés, pero con el arma en la mano. Wolfe, gruñó. Más vale que valga la pena el vuelo. Hola, inspector. Creo que conoce a Conrad Jessup. Su verdadero nombre es Carl Brenner. Tengo entendido que lo buscan por crímenes de guerra. La cara de Madame Duval palideció. Eso es imposible. ¿De verdad? Wolfe se puso de pie, sacudiéndose la chaqueta. El señor Jessup los reclutó a todos para esta operación. Pero alguno de ustedes lo conoció realmente, o como nosotros, recibieron instrucciones a través de intermediarios. Silencio. Pensé que no. El verdadero Conrad Jessup lleva muerto 6 meses. Brenner usurpó su identidad para posicionarse donde pudiera identificar y eliminar a cualquiera que pudiera reconocerlo de su carrera anterior. Toda esta operación, los documentos falsos, el asesinato, la recopilación de información, fue diseñada para proteger su tapadera. Pero dijiste, empezó Hartwell. Dije lo que Brenner esperaba oír, justo cuando todos cumplieron con sus roles. La diferencia es que reconocí la trampa. Se volvió hacia Kramer. Inspector, creo que encontrará a varias personas buscadas en este compartimento. Se las dejo a usted. Wolfe, hijo de Pi. Kramer se contuvo. ¿Cuánto hace que lo sabes? Desde que el señor Goodwin describió a nuestro nervioso agregado la mancha de tinta en su dedo. Brenner tenía la misma mancha en la fotografía que distribuyó la Interpol. No pudo resistirse a interpretar un papel, observando cómo se desarrollaba su plan. Hartwell Brenner se abalanzó sobre la ventana. Logró llegar a mitad de camino antes de que los hombres de Kramer lo derribaran. 20 años, gruñó Brenner desde el suelo. 20 años de portada perfecta, arruinada por la tinta. Ya hay arrogancia, añadió Wolfe. No pudiste resistir a ser parte de tu propia producción. La siguiente hora fue un caos controlado. La policía invadió el tren, interrogaron a los pasajeros y registraron los compartimentos. Algunos, como Natasha y Fouché, gozaban de inmunidad diplomática. Otros, como la pareja británica, tenían órdenes de arresto pendientes. Se llevaron a Brenner encadenado, aún maldiciendo en 3 idiomas. Nunca encontraron a Valancourt. Su compartimento estaba vacío, con la ventana abierta, professional hasta el final. Al amanecer en el Mediterráneo, Wolfe y yo por fin llegamos a Marsella. En un coche patrulla, no en tren.
Kramer viajó con nosotros, quejándose todo el camino. Podrías habérmelo dicho antes, se quejó. No habrías venido, señaló Wolf. Necesitabas ver a Brenner tú mismo, para estar seguro. ¿Y el muerto, Kellner? Un contrabandista de verdad. Muerto, de verdad. Brenner lo mató para preparar el escenario. Pero la muerte de Kellner siempre formó parte del plan. Sabía demasiado sobre las actividades pasadas de Brenner. Llegamos a Marcella, mientras el sol teñía de dorado el puerto. Wolf exigió inmediatamente un hotel con comida decente y un teléfono para llamar a sus orquídeas. Entonces, dije mientras esperábamos nuestras habitaciones, ¿cuándo lo supiste realmente? Sobre Brenner. Cuando Madame Duval nos trajo la carta, la reina de picas, muerte según la antigua tradición adivinatoria, pero también la tarjeta de visita de Brenner durante la guerra. No pudo resistirse a la firma. ¿Y Kramer? Nunca estuvo aquí. Era un farol. Pero Brenner no podía arriesgarse. Todo su plan dependía del control de la información. La posibilidad de que hubiera traído ayuda externa lo desestimó. Entonces, ¿quiénes eran esos policías? Wolf Casey sonrió. La policía local convocada por una llamada anónima sobre terroristas en el tren. No tenían ni idea de dónde se metían, pero usaste el nombre de Kramer. Un riesgo calculado. Brenner conocía a Kramer por los artículos periodísticos sobre nuestros casos. Su presencia fue suficiente. Negué con la cabeza. 9 horas. Todo ese drama. Muerte y engaño en 9 horas. Sí, asintió Wolf. Y ahora se acabó. Podemos volver a Nueva York, donde los asesinatos ocurren a un ritmo civilizado y en inglés. Pero aún no había terminado. Al registrarnos, el recepcionista me entregó un telegrama. Sin firma, solo 5 palabras. Bien jugado. Hasta la próxima. Se lo enseñé a Wolf. Lo leyó y lo tiró a la papelera más cercana. ¿Valencourt? Pregunté. Supongo, pero no habrá una próxima vez. Ya no me interesan los trenes, las intrigas internacionales, ni los misteriosos empleados del gobierno. De ahora en adelante, los clientes vienen a la casa de piedra rojiza o no vienen. Últimas palabras famosas. Pero esa es otra historia. Por ahora. Habíamos sobrevivido al expreso de Marcella. Habíamos desenmascarado a un criminal de guerra y solo nos habían disparado 2 veces. Para Wolf, eso eran prácticamente unas vacaciones. Pedí brandy para desayunar. Nos lo habíamos ganado. El Hotel Beauvau de Marcella había tenido mejores días, pero tenía agua caliente, sábanas limpias y un teléfono que funcionaba. Wolf se apoderó del teléfono inmediatamente y le hizo una llamada transatlántica, Theodore, para hablarle de sus orquídeas. Me senté en la terraza con un café que podía quitar la pintura y observé cómo el puerto despertaba. Señor Goodwin, me giré y vi al coronel Fouché, con aspecto de haber envejecido 10 años de la noche a la mañana. Había perdido su bastón y llevaba el brazo izquierdo en cabestrillo. Al parecer el cuchillo de Natasha había dado en el blanco durante el caos. Coronel, pensé que estaría a medio camino de París. Sacó una silla y se sentó pesadamente. Hey, formalidades, papeles que firmar, mentiras que contar. Le pidió café al camarero. Su jefe es excepcional. Tiene sus momentos. Exponer a Brenner así, con recursos tan limitados. Negó con la cabeza. Llevó 3 años buscándolo. Sabíamos que alguien estaba eliminando a antiguos miembros de la resistencia, gente que podría haberlo conocido durante la guerra. Pero siempre fue un fantasma. Hasta que se volvió codicioso. Hasta que se volvió astuto, corrigió Fouché. Demasiado astuto. La elaborada puesta en escena, las capas de engaño. No pudo resistirse a presumir. ¿Dónde está Natasha?
Una leve sonrisa. Señorita Petrova salió con la María de la mañana. Pasaporte diplomático. ¿Entiende? Aunque me pidió que le diera esto. Me entregó una carta, la J de corazones, con un número de teléfono escrito en el reverso. Bolsa de Moscú, señaló. Por si alguna vez andas por aquí. Me quedaré en Manhattan. Gracias. Tomamos nuestro café, en un silencio agradable. El puerto estaba precioso, a la luz de la mañana, con barcos pesqueros zarpando, mientras los cargueros llegaban. Tranquilo. Nada que ver con la prisión móvil de la que acabábamos de escapar. Hay algo que no entiendo, dijo Fouché, finalmente. ¿Cómo supo Wolf que debía contactar con la Interpol sobre Brenner? Dice haberlo reconocido por una fotografía, pero Wolf nunca olvida un rostro que ha estudiado, dije. Se pasó todo el vuelo desde Nueva York, leyendo boletines de la Interpol. Dije que era mejor que la revista de a bordo. ¿Esperaba problemas? Siempre espera problemas, pero normalmente no es tan complicado. Fouché terminó su café y se levantó. Si alguna vez estás en París, el inspector Kramer tiene mi número. Kramer no está en París. No, pero podría serlo. Liu sió la mano sana. Ha sido interesante, señor Goodwin. Esa es una palabra para describirlo. Después de que se fue, fui a ver cómo estaba Wolfie. Lo encontré en su habitación, completamente vestido, con las maletas hechas, mirando fijamente un telegrama. Malas noticias. Jessup, dijo, haciendo que el nombre sonara a grosería. El verdadero, al parecer. Disculpas por la confusión y ofreciéndonos el triple de honorarios por las molestias. Triple está bien. Dinero manchado de sangre. Arrugó el telegrama. Éramos peones, Archie. Usados, para descubrir a un asesino por otro asesino. No aceptaré su dinero. ¿Y qué pasa con los gastos? Considero. Los gastos son diferentes. Yo cargos punitivos por el atentado contra nuestra persona y dignidad. ¿Qué tan punitivo? Lo suficiente para que Jessup se arrepienta de su engaño. ¿Has organizado el transporte? El tren sale alas. No, dijo como una bala. No más trenes. Busca un avión, un barco, un globo aerostático, si es necesario. Pero nada de trenes. El avión será. Vuelo a París a las 2. Conexión a Nueva York esta noche. Satisfactorio. Se acercó a la ventana, mirando el Mediterráneo. Debía haberlo sabido cuando Jessup se acercó. Demasiado oportuno, demasiado urgente. ¿Y esa mujer de la embajada? ¿Qué mujer? La señorita Durant. Nos dio los billetes, ¿recuerdas? Pero nunca apareció en el tren. Lo recordé. Tenía razón. El enlace de inteligencia francés había desaparecido tras despedirnos. ¿Crees que ella estaba involucrada en esto? Creo que todos estaban metidos en algo. La conspiración de Brenner, la contraconspiración de Jessup, varios intereses nacionales. Éramos los únicos hombres honestos en ese tren, excepto que también estábamos mintiendo. Estábamos investigando. Hay una diferencia. Se apartó de la ventana. Veamos si este hotel puede preparar un desayuno decente. Luego nos vamos a casa, donde la gente tiene la cortesía de cometer asesinatos sencillos, por razones comprensibles. El comedor era elegante con un toque clásico, todo de cristal y mantelería impecable. Acabábamos de pedir cuando Hartwell, el auténtico esta vez, apareció en nuestra mesa. Señor Wolf, señor Goodwin, me alegro de haberlos encontrado. La expresión de Wolf sugería que no estaba nada contento. Señor Hartwell, en realidad, soy Jameson, del Departamento de Estado. Me enviaron a limpiar este desastre. Parecía exhausto. Jessup quiere agradecerte personalmente. Jessup puede. Wolf se contuvo.
Dígale al señor Jessup que no queremos saber nada más de él ni de sus operaciones. Entiendo. Peter, hay algo más. Jameson sacó un sobre. Esto estaba en el compartimento de Brenner. Está dirigido a usted. Wolf tomó el sobre, como si fuera a explotar. Dentro había una sola hoja de papel escrita a mano con pulcritud. ¿Qué dice? Pregunté. Wolf lo leyó. Su expresión se ensombrecía con cada línea. Finalmente, me lo entregó. Señor Wolf, comenzaba la carta. A estas alturas ya ha descubierto mi identidad. Enhorabuena. Pocos podrían haber adivinado una planificación tan minuciosa. Pero me pregunto, ¿lo vio todo? Los documentos que llevaba Kellner eran reales. El topo de la OTAN existe. Y ahora, gracias a nuestro pequeño drama, tiene todo lo que necesita. Me detuvo, pero al hacerlo, lo ayudó. Espero que saberlo le atormente, tanto como a mí me atormentan mis fracasos. K.B. Está mintiendo, dijo Jameson rápidamente. Intenta manipularte incluso ahora. ¿De verdad? Wolf dobló la carta con cuidado. Dígame, señor Jameson, ¿hubo una filtración de información de la OTAN hace 3 semanas? La vacilación de Jameson fue respuesta suficiente. ¿Y alguien ha verificado que llevaba realmente Kellner? Más silencio. Ya veo. Wolf se puso de pie. Así que puede que hayamos evitado un crimen mientras permitíamos otro. ¡Qué perfecto gobierno! Estamos investigando. Seguro que sí. Investiguen. Pero háganlo sin nosotros. Wolf salió, dejando su desayuno intacto. Lo encontré en la terraza, mirando el mar. ¿Crees que Brenner decía la verdad sobre el topo? Creo, dijo Wolf lentamente, que en un mundo de mentirosos, a veces el condenado es el único que no tiene nada que perder. Brenner era muchas cosas, pero estúpido no era una de ellas. Si dice que hay un topo, entonces Valancourt podría haber sido el verdadero enemigo desde el principio. ¿Oíste, Natasha? ¿Oíste la pareja británica? ¿Oíste el alguien de quien ni siquiera sospechamos? Suspiró. Por eso prefiero el asesinato al espionaje. Con el asesinato al menos sabes cuándo has ganado. Volemos esa misma tarde. El vuelo fue movido. La comida pésima. Ithazul Wolf se quejaba a cada minuto. Pero aún así fue mejor que el tren. ¿Cuándo Manhattan apareció entre las nubes? Pregunté. Algo que lamentar. Solo uno, dijo Wolf. Debería haberle cobrado más a Jessup. ¿Para gastos? Para agravar la situación. Toma nota, Archie. Necesitamos actualizar nuestra estructura de tarifas. Añade una categoría para incidentes internacionales. ¿Y qué pasa con los trenes? ¿Y qué pasa con ellos? ¿Tenemos que pagar una tarifa por los casos que involucran trenes? Wolf se estremeció. Sí, se llama no. Aterrizamos en Idlewild al atardecer. Fritz nos esperaba con el coche, casi llorando al ver a su jefe, en casa sano y salvo. La casa de piedra rojiza nunca se había visto mejor. Esa noche, Wolf pasó 4 horas con sus orquídeas, mientras yo escribía mis notas. A la mañana siguiente, los periódicos estaban llenos de noticias sobre una fuga de gas en el Marseille Express. 8 detenidos, 2 muertos, investigación en curso. No se menciona a Brenner. No se mencionan documentos robados. No se menciona a nosotros. Menos mal, dijo Wolf durante el desayuno. La fama está sobrevalorada. Lo mismo ocurre con los viajes internacionales. De acuerdo. Pásame la marmalada. La vida volvió a la normalidad. Los clientes acudían a la casa de piedra rojiza. Los asesinatos ocurrían en inglés. Las orquídeas de Wolf florecieron a tiempo. Pero a veces, tarde por la noche, pensaba en ese tren. En Valancourt desapareciendo en la oscuridad,
con quién sabe qué secretos, en el número de teléfono de Natasha, en Moscú, en todas las mentiras que habíamos oído, y las verdades que nunca sabríamos. Wolf tenía razón. En el espionaje, nunca se sabe realmente cuándo se ha ganado. Pero, al menos, estábamos vivos para preguntárnoslo. Y nunca más tendríamos que viajar en ese maldito tren.